Vamos a empezar a hablar del sistema urinario. El desarrollo del sistema urinario está muy ligado a lo que es el desarrollo del aparato genital. De hecho, en general, se estudian en conjunto como desarrollo del aparato urogenital. El desarrollo del aparato urinario se produce a partir del mesodermo intermedio. Comprende el desarrollo de tres sistemas que se desarrollan en dirección cefalocaudal. Un sistema cervical, que es el pronefros, un sistema lumbar, que es dorso lumbar, que es el mesonefros, y un sistema que tiene localización más inferior en la región sacro, que es el metanefros. Los dos primeros son transitorios y experimentan regresión al momento del desarrollo del sistema subsiguiente. La línea de tiempo de Larsen, donde observamos, por un lado, lo que es el desarrollo de los sistemas a nivel cervical, dorso lumbar, y finalmente sacro, las distintas etapas con el brote ureteral, el blastema metanéfrico, la ramificación y el desarrollo de un riñón que inicialmente aparenta ser lobular. El ascenso del riñón, que está en región sacra, para ubicarse en la fosa lumbar, con el cambio de origen de su vascularización, la formación de la vejiga y la desembocadura de tanto el sistema de Wolff, los conductos deferentes, como de los uréteres en el varón. Partamos entonces. Estamos en la cuarta semana de desarrollo. Tenemos la diferenciación del mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral con sus dos hojas, una hoja parietal en relación con la pared corporal y una hoja esplácnica en relación con el intestino primitivo. Este mesodermo intermedio va a dar pequeños segmentitos a nivel cervical que van a formar el mesonefros y el pronefros a nivel lumbar, el mesonefros, y un conducto paralelo que es el conducto mesonéfrico. Al inicio de la cuarta semana, y dura una semana, hasta la quinta, entre el quinto y séptimo segmento cervical se genera un conducto por epitelioización a nivel del mesodermo intermedio. Es el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Aparece como un conducto sólido inicialmente, que se extiende a nivel caudal e induce mecanismos de conversión mesenquimático epitelial. El mesodermo adyacente se condensa y se reorganiza en una serie de brotes que se ahuecan y forman el pronefros. Primer lugar. En humanos no tiene funcionalidad y retrograda hacia el día 28 del desarrollo, cuando ya empieza a visualizarse el sistema siguiente, el mesonefros. Los conductos mesonéfricos crecen hasta desembocar en la pared posterior de la cloaca, futura vejiga, y en dirección caudocefálica empieza el ahuecamiento del mismo. A nivel lumbar inducen la formación de los tubos mesonéfricos. Estos primitivos túbulos néfricos logran realizar algún filtrado. Las gónadas se desarrollan en la región ventral del mesonefro, con lo cual esa región se conoce como pliegue urogenital. A medida que se desarrollan los tubos más caudales, los cefálicos experimentan regresión. A finales de la quinta semana ya casi todos se atrofiaron. Cada túbulo tiene una cápsula de Bowman que se relaciona con un capilar y desemboca en el conducto mesonéfrico, remedando las estructuras del riñón definitivo. En este esquema, que es de Larsen, podemos ver a nivel cervical el desarrollo del pronefros. Acá está el conducto mesonéfrico, que primero es un cordón y luego se va ahuecando. Desde que desemboca en la vejiga empieza a ahuecarse desde la región caudal hacia la región cefálica. El pronefros experimenta regresión y en ese momento empieza a desarrollarse el mesonefros. También, mientras se están desarrollando los segmentos inferiores, va experimentando regresión los segmentos superiores. Esta es la estructura básica de la nefrona: conducto mesonéfrico, el túbulo néfrico, esta pequeña capsulita de Bowman, un capilar que viene de la aorta. Acá tenemos la región gonadal, este es el epitelio celómico, que es el equivalente al peritoneo parietal. Fíjense cómo acá desemboca en la cloaca común y como acá ya se está produciendo el tabique
el tabique que separa la región, que va a separar la cloaca de lo que es el futuro seno urogenital. El metanefros es el riñón definitivo, formado por una porción excretora y una porción secretora. Se forma por una evaginación del conducto mesonéfrico hacia el metanefros, formado por el mesodermo intermedio a nivel sacro. A partir de ahí se empieza a ramificar hasta que el extremo se rodea de una caperuza metanéfrica que se diferenciará en la porción secretora, que es la cápsula de Bowman. Tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal. Para la semana 6 se reconocen al menos 16 de estas unidades que semejan lóbulos. En estos esquemas, que son de Carson, podemos observar los mesonefros, el conducto mesonéfrico. Fíjense esta imaginación del conducto mesonéfrico que es el brote ureteral. Acá tenemos también un poco más complejo, ¿sí? El conducto néfrico con su pequeña capsulita de Bowman que desemboca acá en el tubo mesonéfrico. Acá vemos como los primitivos tubitos néfricos que no llegan a tener filtrado, que corresponden al metanefros, van a experimentar regresión y acá se va a empezar a desarrollar los túbulos mesonéfricos. Y acá vamos a tener, acá en esta zona vamos a tener metanefros no inducido y solamente se va a inducir para la formación de la caperuza metanéfrica aquellas regiones que interactúen con el pliegue uretral. Fíjense acá cómo van experimentando regresión. Acá se está desarrollando la gónada, va a regresar todo completamente, salvo que esta gónada vaya a tener desarrollo testicular. En este esquema vemos el mesonefro que está experimentando regresión. Acá tenemos el brote ureteral que se introduce en este mesénquima metanéfrico, se divide en dos, empieza a interactuar con el metanefro que forma una caperuza metanéfrica y fíjense cómo se empieza a ramificar para formar el sistema de conducción de la nefrona. Este es un esquema de la ramificación del brote ureteral en ratones donde se ha marcado la expresión de una proteína con hibridización in situ. Fíjense cómo es de compleja la ramificación que se va haciendo a partir del brote o de la yema ureteral. Cada nefrona se origina de una vesícula renal que deriva de la caperuza del metanefros. Inicialmente se forma como un túbulo en forma de S que se fusiona con el tubo derivado del mesonefros formando un lumen continuo, que constituye un túbulo urinífero. El segmento proximal va a formar una hoja externa o parietal con podocitos y se va a diferenciar en la cápsula de Bowman que rodea los capilares en formación. Formado el corpúsculo renal, se va a formar el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. La nefronogénesis se completa al nacimiento. Acá tenemos otro esquema como para ver cómo se va arborizando, cómo se va ramificando y como siempre hay una interacción entre el blastema metanéfrico y el desarrollo de estas ramas del brote ureteral. Acá tenemos otro esquema que grafica la relación que se va dando entre las ramas de ese primitivo brote ureteral y la caperuza metanéfrica. Fíjense acá se forma el tubo urinífero que se va ahuecando. Esto corresponde a la porción secretora que se forma a partir de la caperuza metanéfrica y esta es la porción conductora que se forma a partir de la ramificación del brote ureteral. El riñón metanéfrico empieza a funcionar hacia la semana 10. La eliminación de desechos nitrogenados, esto es durante todo el embarazo, se va a realizar a través de la placenta, por lo cual la orina fetal es un filtrado sin componentes tóxicos que se vuelca y de hecho forma el líquido amniótico. Existen aún muchas preguntas sobre los genes involucrados en el desarrollo renal. Uno de los primeros genes identificados fue WT1, gen supresor del tumor de Wilms tipo 1,
que interviene en la inducción del brote ureteral y continúa expresándose durante la formación de las vesículas néfricas. La agenesia renal la agenesia renal es la ausencia del riñón, puede ser uni o bilateral. Se produce fundamentalmente por falla en la interacción entre el brote ureteral y el estroma nefrogénico. La agenesia renal bilateral es incompatible con la sobrevida extrauterina. La agenesia renal unilateral no altera la expectativa de vida porque el riñón contralateral se hipertrofia para cumplir su función vicariante. La agenesia renal bilateral ocasiona la secuencia de oligoamnios, secuencia de Potter, con deformaciones fetales resultantes de la falta de movilidad fetal sumada a la falta de desarrollo pulmonar, hipoplasia pulmonar. Vamos a ver cuando hablemos del desarrollo pulmonar que para que se desarrolle necesitamos que el pulmón esté lleno de líquido amniótico. Se describe una fase peculiar resultante del aplastamiento de la cara fetal por la falta de líquido. Aplastamiento de la cara fetal contra la pared uterina. Tanto en las formas uni como bilaterales puede asociarse con defectos en el desarrollo genital, a veces faltan los derivados müllerianos del mismo lado en que falta el riñón, o los derivados mesonéfricos como los vasos deferentes en el. Obviamente, la agenesia renal bilateral es incompatible con la vida y la agenesia renal unilateral es compatible con una vida normal. Las alteraciones en la interacción del brote ureteral con el blastema metanéfrico resultan en hipoplasia o displasia del riñón en desarrollo, que según sea su intensidad, también puede llevar a una falta de filtrado similar a lo que aparece en la agenesia renal bilateral. Pueden detectarse nefronas anormales que consisten en un epitelio no diferenciado rodeado de una delgada lámina de tejido conectivo. Mutaciones en PAX2 en heterocigosis determinan el síndrome de riñón coloboma. Mutaciones en GATA3 son responsables del síndrome de hipoparatiroidismo, sordera y anomalías renales, y mutaciones en SIX1 o EIA causan el síndrome branquio-otorrenal. Mutaciones en WNT1 se asocian con malformaciones renales y genitales y con el tumor de Wilms, llamado también nefroblastoma, que aparece con una frecuencia de 1 en 10.000 nacidos vivos. Las mutaciones en el gen de nefrina, que es una proteína relacionada con la membrana de los podocitos, o de la podosina, o del colágeno tipo 4, llevan a defectos de la membrana basal glomerular. La poliquistosis renal autosómica dominante es una condición genética caracterizada por la presencia de múltiples quistes en los riñones que se inicia en edad adulta y puede llevar al fallo renal irreversible. Se encuentran cambios genéticos en los genes de policistina 1 y policistina 2, proteínas que son requeridas para la normal elongación y maduración de las estructuras tubulares durante el desarrollo renal. Pareciera tratarse de una alteración en el canal mecanosensor de la cilia primaria de la célula epitelial. La poliquistosis renal autosómica recesiva se asocia con genes involucrados en la función ciliar, PKHD1, que codifica para la proteína poliductina o fibrocistina. Entre la sexta y la novena semana, los riñones se relocalizan en la fosa lumbar a ambos lados de la aorta. No se conoce cómo es el mecanismo de ascenso renal a la fosa lumbar, pero sabemos que involucra la revascularización a partir de sucesivos brotes de la aorta dorsal. Hay diversas anomalías congénitas asociadas al fallo en este proceso, como el riñón pélvico o el riñón en herradura. Acá vemos, por ejemplo, cómo distintos tipos de anomalías en la posición producidas por un fallo de ascenso, donde tenemos riñones que están a diferente altura, un riñón sacro, un riñón pélvico, digamos, y un riñón que está adecuadamente ubicado, o acá tenemos lo que se llama riñón en herradura, que son dos riñones que están unidos por su polo inferior. La posición lumbar definitiva, como dijimos antes, se adquiere entre la sexta y la novena semana. Acá tenemos imágenes similares, que son de Carson, pero fíjense, acá tenemos una imagen muy buena de lo que es un riñón en herradura. La cloaca es la porción más caudal del intestino primitivo. Se tabica por el septum urorectal, definiendo el seno urogenital en posición ventral y el canal anorrectal, que está en posición dorsal. El seno urogenital es el precursor de la vejiga, aunque la mayor contribución es la que hace a la formación de la vejiga, es la que hace el alantoides.
Tiene un cuello estrecho que forma la uretra membranosa y prostática en hombres y la uretra membranosa en mujeres, así como un segmento fálico que se expande con el tubérculo genital. En hombres contribuye al desarrollo de la uretra peneana y en mujeres al vestíbulo de la vagina. Con el tabicamiento de la cloaca, la porción terminal de los conductos mesonéfricos se incorpora a la pared posterior de la futura vejiga por un proceso de intususcepción. La intususcepción es la introducción de la pared del conducto a otra cavidad. Este mecanismo lo vamos a ver también cuando hablemos de la formación de las aurículas a nivel cardíaco y lo vamos a ver también cuando hablemos del desarrollo del aparato digestivo. Los uréteres entonces desembocan en la porción superior de la cloaca y se forma el trígono vesical. Veamos acá este esquema, acá está el tabicamiento de la cloaca separando lo que es el canal anorrectal de lo que es el seno urogenital. Acá desemboca en el seno urogenital los conductos mesonéfricos y de los conductos mesonéfricos sale el pliegue uretral. ¿Qué es lo que va a pasar? Toda esta pared de conductos se va a incorporar a la pared posterior de la vejiga, de manera tal que los derivados del conducto mesonéfrico, llámese conducto deferente, y los derivados del brote uretral, van a quedar incorporados en la pared posterior de la vejiga. Fíjense, acá se han incorporado a la pared, ¿sí? Cada uno tiene su orificio de entrada. Acá hay un orificio, acá hay otro orificio, pero si esto lo miramos desde la región posterior, vamos a ver acá el fenómeno de intususcepción. Acá está el conducto mesonéfrico, acá está el brote ureteral. Fíjense cómo al incorporarse toda esta pared a la porción posterior de la vejiga, terminan teniendo una desembocadura independiente, el uréter y el conducto mesonéfrico. Y se forma esta estructura en la parte posterior de la vejiga que se conoce como trígono vesical. Aproximadamente el 1% de los nacidos vivos tienen anomalías renales. La mayor parte de ellas no causan problemas complejos, pero si analizamos los casos de fallo renal en la infancia, vamos a ver que el 45% de los fallos renales en la infancia se deben a anomalías de brote ureteral o del blastema metanéfrico. Si existen fallas en el desarrollo del tabique urorectal, se producen fístulas entre la uretra y el canal anorrectal. En hombres estas conexiones son fístulas uretrales retroprostáticas o retrouretrales. En mujeres pueden ser rectovaginales o rectovesicales. Normalmente el alantoides se ocluye para formar el uraco o el ligamento umbilical medio. Con muy baja frecuencia va a permanecer permeable produciendo una fístula uracal. Las glándulas suprarrenales se forman a partir del mesodermo intermedio adyacente al riñón en desarrollo. Su determinación está regulada por mediadores comunes con el desarrollo del riñón y de la gónada. La segregación de la glándula se produce cuando llegan las células germinativas primordiales. Hacia la semana 9 ya se encuentra rodeada por una cápsula. Durante la quinta semana, el epitelio celómico adyacente a la gónada prolifera y un subset de estas células se delamina para diferenciarse en células acidofílicas, formando la corteza suprarrenal fetal. Una segunda ola prolifera, migra y forma una delgada y definitiva corteza. Desde el punto de vista estructural, las células se van a diferenciar para poder sintetizar esteroides. Durante el segundo trimestre crece rápidamente y secreta dehidroepiandrosterona, que es una hormona que se convierte en la placenta en estradiol, el cual es esencial para mantener el embarazo. También interviene en la maduración de los pulmones, hígado y tracto digestivo. La organización definitiva de la corteza se hace definiendo zonas con secreción hormonal diferencial, glomerulosa, fasciculada y reticular. Las células de la cresta neural que migran hacia el interior de la glándula se diferencian en células cromafines, las cuales son células simpáticas.
derivado de neuronas que liberan epinefrina y norepinefrina. Acá tenemos entonces el pliegue urogenital, los ganglios preaórticos, las células que migran de la cresta neural, y acá tenemos la corteza en desarrollo de la glándula suprarrenal. Acá tenemos cómo se va separando del pliegue urogenital, la invasión de las células cromafines, y acá tenemos la constitución de la cápsula suprarrenal con sus tres capas, glomerular, fascicular y reticular, y la médula suprarrenal con células cromafines. La hiperplasia suprarrenal congénita es una condición determinada genéticamente por la deficiencia de alguna enzima involucrada en la síntesis de hormonal de la cápsula suprarrenal. Ya lo mencionamos y lo explicamos cuando hablamos del desarrollo del aparato genital femenino. Llegamos hasta acá. Muchísimas gracias.